Conclusión número 12. La Comisión de la Verdad considera que la causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, de iniciar la lucha armada contra el Estado peruano. Conclusión número 13. Para la CBR, el Sendero Luminoso fue el principal, escuchen bien, perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos, tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas. En la conclusión 14 se dice: Sendero Luminoso desplegó extremada violencia e inusitada crueldad que comprendieron tortura, sevicia como forma de castigar o sentar ejemplos intimidatorios. Estas son algunas de las conclusiones que yo creo que le voy a leer cada día a la señora Marta Chávez, porque ayer yo además pido disculpas porque yo pensé pues que ambas habíamos leído lo mismo. Y ahora sí tengo todos, 1, 2, 3, todo. Por supuesto lo he puesto todo en mi Twitter desde ayer. En cuanto llegué a mi casa no podía ni dormir, porque lo que ella dijo me preocupó. Entre otras cosas dijo que los comisionados habían sido marxistas, maoístas, leninistas, todos pro defensores de terrucos, el 90%, que prácticamente nadie se había salvado, y hoy día pues he llamado al señor Carlos Tapia, un ex comisionado, porque eso es lo primero que le quiero preguntar. Señor Tapia, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Usted fue un maoísta, marxista, leninista, defensor de los terrucos, y lo que hizo con la CBR fue decir pobrecitos terroristas, como ha dicho Marta Chávez. Para que tenga una idea, ya que me hace la pregunta personal, cuando Sendero Luminoso inició su lucha armada el 17 de mayo de 1980, era contra las elecciones, ¿no es cierto? Y yo era candidato a diputado por Ayacucho. O sea que enero, febrero, marzo, iba a Chuchi, a todos los sitios donde estaban los senderistas. En realidad no sabía, ¿no es cierto? Pero yo era candidato, ¿no? Entonces, por lógica, al contrario de ellos, mataban a los candidatos. Por supuesto, porque querían... atacaban además a todos los políticos. Claro. Pero vamos a, por favor, yo quería que usted, hace mucho tiempo le hice una entrevista donde explicó sobre su enfrentamiento a Sendero, etcétera, y quedó clarísima su posición anti Sendero Luminoso, pero ahora quiero que por favor explique lo que ha dicho Marta Chávez como coordinadora de este grupo de trabajo. Ella, entre otras cosas, dice que el 90% de los comisionados, que hubo un sesgo, un sesgo en la Comisión de la Verdad, que el 90% eran de izquierda, que lo único que querían era más o menos defender y atacar a las Fuerzas Armadas. Y quiero preguntarle en primer lugar, ¿cómo fueron elegidos? ¿Quién los eligió? ¿Por qué no hay representantes, como ella dice, del fujimorismo? ¿Por qué no hay representantes de las rondas campesinas o de los familiares, etcétera? Primero, quizás lo importante es por qué una Comisión de la Verdad. Porque en los países que han sufrido un conflicto armado interno, generalmente los que ganan el conflicto imponen su verdad. Los que pierden el conflicto se ven aplastados por la verdad del victorioso. Pero la Comisión de la Verdad por eso tiene que descubrir lo que verdaderamente sucedió. Y entonces, ¿qué interés tiene? El interés de las víctimas. Por eso tuvimos 17.000 testimonios, de los que voluntariamente decían, hemos sido víctimas, pues, ¿no es cierto? Me mataron Sendero Luminoso, el MRTA, en fin. Pero, ¿por qué, en el terreno de las víctimas, por qué no llamaron a la familia de Moyano? Ayer Marta Chávez lo denunció, que no habían llamado a nadie, a ningún familiar de Marta Moyano. Yo ya, ese tipo de detalles tan precisos no los conozco, porque hemos sido los comisionados los que veíamos el conjunto del informe, llamémosle así. Pero no creo que haya habido ningún interés de no entrevistar a nadie. Primero, el problema es que también los entrevistados eran voluntarios que se presentaban a dar su declaración. Nosotros no hemos pedido vengan los 17.000 testimonios, sino se abrían las oficinas y allí iban los voluntarios. Pero yo quería decir sobre los comisionados. Sí, los comisionados. Miren, primero, los comisionados fueron elegidos por el gabinete del presidente Paniagua, después de la caída de Fujimori. El primer ministro era nada menos y nada más que Javier Pérez de Cuéllar. El ministro de Defensa era el general Walter Ledesma. El ministro del Interior era nuestro bien amigo que capturó a Abimael Guzmán, Quetín Vidal.
¿no es cierto? Habían Juan Inchausti de Acción Popular, en fin, era un gabinete muy valioso, ¿no? Herrera Descalzi. Pues ¿Cómo bien, fueron elegidos los comisionados? se presentaron 44 candidatos, entre ellos mismos. ¿El Ejecutivo los presentó? Sí, Ok. pero para ellos mismos. Y después se dijo, cada uno de los ministros vota por 7. Ya. ¿Ya? Y entonces salieron elegidos 7, salimos elegidos 7. Yo estaba en Satipo y recibí una llamada de Javier Pérez de Cuellar que me decía que si yo estaba de acuerdo en integrar la Comisión de la Verdad porque así había sido votado en el gabinete. Usted fue elegido por ser, digamos, un conocedor de Sendero. Yo me acuerdo, además, lo recuerdo usted como fuente periodística para entender mejor a Sendero Luminoso. Claro. Carlos Iván de Gregori. Carlos Iván y usted, ¿no? Y yo éramos Sí, claro. los especialistas, Exacto. llamemos en el tema. Pero después, durante el gobierno de Toledo, se agregaron otros 5, ¿no? ¿Por qué no hubo representantes de los familiares? No, ¿por qué? Porque no queríamos. No, primero los eligieron. El gabinete. Fue el gabinete, Ok. pero bajo ciertos criterios, ¿no? Que no deberían ser parte de la Comisión de la Verdad los representantes de las fuerzas que que habían combatido. ¿Por qué? Porque imposible pues ponerse de acuerdo. Ya. En segundo lugar, porque los que habían sido víctimas iban a dar su testimonio ante la Comisión de la Verdad, ¿no es cierto? Pero no miembros de la comisión. ¿Por qué? Porque si uno había sido, su papá había sido muerto por Sendero Luminoso, en la Comisión de la Verdad iba a ir a favor de los militares. Y si su mamá hubiera sido violada por un militar, iba a estar a favor del Sendero, ¿no es cierto? Entonces, en ninguna parte del mundo las comisiones de la verdad se hacen incluyendo a las partes que han combatido, pues. Ok. ¿Ya? Entonces, mire quiénes Pero son. se incluyó a Graciani. Ese fue el caso con Toledo. Pero miren quiénes son. El doctor Salomón Lerner Febres, doctor en filosofía y rector emérito de la Pontificia Universidad Ya, Católica pero del Perú. Marta Chávez dice que Lerner es un marxista. Un filósofo marxista. Permítame que me sonríe, ¿cómo va a ser filósofo? Pero ella dice eso, por eso le estoy no, bueno, pero dice... Le estoy preguntando. No, pero porque- es una tontería, pues pregúntele a sus alumnos, ¿no es cierto?, si va a ser marxista. Beatriz Alba Harz. Yo le dije, ella es fujimorista, y Marta Chávez me dijo que no, que era casi un topo, que había entrado al fujimorismo para combatir. Era abogada y es congresista de la República por fujimorismo. El doctor Rolando Ames, sociólogo, investigador, ex senador de la República. Izquierda, eso es lo que Monseñor José Antúnez de Mayolo. Perdón, Rolando Ames fue el encargado de hacer todo el estudio sobre la matanza del Frontón. Lo eligieron en el Senado. Ojo, ¿ya? Monseñor José Antúnez de Mayolo, sacerdote salesiano, ex administrador apostólico de la Arquidiócesis de Ayacucho. No creo que sea maoísta, ¿no es cierto? Enrique Bernales, relator de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero ella dice izquierda total. Carlos Iván de Gregori, director del Instituto de Estudios Peruanos, uno más. Sí, claro. El padre Gastón Tremendo. Garatea, sacerdote de los Sagrados Corazones y presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Pastor Humberto Lai, líder de las Asambleas de Dios. Señora Sofía Máger, coordinadora nacional de los derechos humanos. El ingeniero Alberto Morote, rector de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. El ingeniero Carlos Tapia, investigador y analista político, exdiputado de la República, miembro de la Comisión de Defensa durante la época del presidente Alan García, y Monseñor Luis Bambarén, obispo de Chimbote. Ya, pero sí o no que, digamos, en su mayoría son personas de izquierda. No, no es verdad. Hay que reconocer, yo soy hombre de izquierda. Sí. ¿Ya? Carlos Iván de Gregori Carlos también. Iván de Gregori también. Rolando Ames también. Rolando Ames también. Bernales también. Bernales, y ahora no. Pero era. Pero ¿y qué cosa? Pero todos los acuerdos los hemos Pero tomado. ¿por qué no había alguien de derecha? Así un recontra derecha para que luego hoy día no digan, ajá. El teniente general Luis Arias Graciani. Obvio pues que tenemos que discutir con él, porque los Beatriz acuerdos teníamos que tomarlos por consenso. Sí, claro, incluso le escribí una carta, ¿no? Claro, y señaló en 2 puntos que discrepaban al final. Sí, claro. En 2 puntos. Beatriz después Alba- de 7.000 folios, ¿no es cierto? ¿Beatriz Albajar era de derecha o de izquierda? No, de derecha, pues sí, era De derecha, pues fujimorista, obviamente, no, pero ella no. dice que no. Me voy a una pausa, pero ¿por qué
dijeron conflicto armado? ¿Por qué no dijeron terrorismo? Ahí se acaba la discusión. ¿Por qué dijeron en la conclusión 15 que Sendero Luminoso, bueno, en fin, dicen, poniendo en práctica una férrea voluntad política, se expresó como un proyecto militarista y totalitario de características terroristas? ¿Por qué no dijeron Sendero Luminoso, no sé si se diría movimiento terrorista, pero el grupo terrorista, los terroristas? ¿Por qué no dijeron, en lugar de conflicto armado, por qué no, en todo el discurso de la CBR, por qué no dijeron los terroristas de Sendero Luminoso, los terroristas de la MRTA? ¿Por qué? Por dos razones. Primero, nosotros utilizamos la terminología Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, porque el propio ejército, el comando conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú lo denomina Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. O sea, nosotros no podíamos denominarlo de otra manera, de la manera como lo denomina el ejército peruano. El ejército peruano fue el que empezó a denominar así. Pero lógicamente está el manual de contrasubversión ME 417. Nosotros veíamos el trabajo de inteligencia y decía organización política y militar. Entonces, nosotros no tenemos que respetar eso, primero. Y en segundo lugar, lo de... conflicto armado. ¿Por qué lo llamaron conflicto armado? ¿Por qué no dijeron...? ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas han hecho suyo el artículo 3º común de todos los convenios de Ginebra, donde se dice, hay conflictos armados internacionales, que son las guerras tradicionales, y hay conflictos armados internos. En los dos conflictos, las partes contratantes al artículo 3º común de los acuerdos de Ginebra tienen que respetar que no se puede matar a indefensos, no se puede torturar, no pueden haber rehenes civiles, no pueden matarse a gente indefensa, sea quien fuera. Las partes, las altas partes contratantes, así dice. Entonces, sí, Bernales, que era relator de derechos humanos de las Naciones Unidas, nos traía los papeles y dice, miren, así, esto era oficial, porque el Perú es firmante del derecho internacional humanitario. El error de la gente es que creían, los propios militares, que si se les decía, son las partes que están enfrentadas, quieren reconocerle validez de fuerza beligerante, cuando el propio artículo 3º de los convenios de Ginebra dice que no, que eso no tiene que ver con ningún tipo de reconocimiento, sino un carácter humanizador de la guerra. No puedes tú a un adversario que está desarmado en el suelo torturarlo y matarlo, pues. Eso ya es impropio. Así sea terrorista. Ese es un claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el derecho internacional humanitario lo que busca es humanizar los conflictos. Él puede ser que cree que es Alá y que se puede dinamitar para matar a niños, ¿no es cierto? Pero tú no lo puedes entonces tratar de la misma manera, pues. Tú lo tienes que meter a la cárcel de por vida. Pero no, lo agarra, lo hace juicios. Y como Abimael. Y lo que han hecho con Abimael Guzmán. Así es. Vamos a ir a una pausa, ¿le parece? Y al regresar le voy a preguntar, bueno, vamos a hablar de las conclusiones de las Fuerzas Armadas y por supuesto le voy a preguntar a Carlos Tapia, así como comisionado, ¿cree que ha habido errores, vacíos, en ciertos momentos, párrafos que pueden haber incomodado y no buscado lo que se quería, que era la reconciliación? Dicho sea de paso, después de Carlos Tapia va a venir Claudia Cisneros, la periodista, que bueno, ha sido ayer mencionada y además señalada de una manera muy agresiva, ¿no? Que a mí yo ayer se lo comentaba a Marta, a mí no me parece. Va ella a contestarle también a Marta Chávez por básicamente nuestro respeto a la réplica. Aquí cuando una persona es aludida y mancillada en su honor, pues puede venir y puede decir absolutamente lo que piensa. Para eso estamos. Regresamos con Carlos Tapia.